como tú. Quiero amar como tú amas. Quiero perdonar como perdonas y olvidar. Quiero ser más como tú. Quiero mirar como tú ves. Quiero amar como tú amas. Quiero perdonar como perdonas y olvidar. Quiero ser más como tú. Saludos a todos los que nos siguen por las redes. Esta es una nueva edición, es una segunda edición de nuestro Ministerio Internacional. Gracias, Señor. Estamos con este tiempo para enseñar un nuevo tema muy interesante, como todos los que estamos tratando, temas bíblicos, temas actuales. Y esta vez vamos nosotros a tratar el tema acerca del ánimo como el elemento vitalizador del ser humano. Para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 18, versículo 14. Eso es lo que dice ahí la palabra en esta versión. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? En otras versiones dice: el ánimo del hombre vence la enfermedad. Interesante. Proverbios capítulo 17, otro versículo, en el versículo 22, miren lo que dice respecto al ánimo. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Jesús habló también acerca del ánimo. Antes de partir, les dijo a sus discípulos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, encontramos lo que Él les está diciendo, preparándoles a ellos para que tengan buen ánimo, pues les estaba diciendo lo que les iba a acontecer, las tribulaciones y todo aquello que iba a venir. En este versículo, capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que quiere decir ánimo. Yo he vencido al mundo. Fíjense que, como hemos visto ahí, el ánimo es muy importante para que el hombre pueda tener ese anhelo de seguir adelante, de crear, de deseos de vivir. Ese es el ánimo en el hombre. Pero nosotros queremos mirar primero lo opuesto al ánimo, para que podamos entender la importancia que tiene el ánimo en la persona.
¿Qué es lo que causa el desánimo? El desánimo lo que causa, una de las causas del desánimo es el poder que tienen las noticias negativas, las malas noticias. Eso tiene un poder tremendo para bajar el ánimo en la persona, para tumbarlo de lo que estaba bien animado, lo desanima. Vamos a mirar en las Escrituras un caso. Un gran hombre de Dios, profeta del Señor. En Primera de Reyes encontramos en el capítulo 19 la reacción que tuvo este gran siervo de Dios, que por cierto había sido enviado por el Señor con un mensaje al rey Acab. Y él lo llevó porque este pueblo se había apartado de Dios y estaban adorando ídolos y estaban haciendo todo lo malo. Entonces llega este siervo, llega con un mensaje para decirle que se arrepientan, para decirles de que se vuelvan a Dios. Y entonces en Primera de Reyes, capítulo 19, en este versículo 1 y 2, mire lo que encontramos ahí. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Acá había dejado a Dios. Elías, que por cierto, el nombre de Elías es el Señor es Dios, había llegado con el mensaje de que se tenían que repetir y que no iba a haber lluvia sino cuando él lo dijera. De tal manera que pasó un tiempo terrible donde no hubo lluvia. Y al final de todo eso, él lanza un desafío a todos aquellos 450 profetas de Baal que estaban con el rey Acab. Y a ver qué Dios respondía la oración con fuego del cielo. Los 450 profetas de Baal hicieron el intento de invocar y invocaron, no obtuvieron nada. Elías, con solo clamar un instante a Dios, cayó fuego del cielo y consumió el altar, y todo el pueblo se volvió a Dios. Inmediatamente, como respuesta de eso, los 450 profetas de Baal fueron pasados por la espada. Elías cogió la espada y a los 450 les cortó la cabeza. Esta noticia le llegó a Jezabel, la esposa del rey Acab. Y esta mujer que estaba unidos con estos 450 profetas, que era uno de ellos también, entonces él le mandó la noticia y le dijo a esto que hemos leído aquí en este versículo 1 y 2, de que su cabeza también iba a ser cortada. Ella se iba a encargar de cortarle la cabeza. El resultado de esta noticia que le llegó a Elías fue que él perdió el ánimo. Y fíjense lo que dice la escritura de esto en 1 Reyes 19, en el versículo 3 y 4. Viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense, él, todo desanimado, caminó hacia el desierto. Caminó, y dice la Biblia
que con ese desánimo se tiró debajo de un árbol y ese ánimo que tenía se le fue. Esos deseos por vivir, por cumplir con los ideales que él tenía, con los sueños que tenía, con el encargo que Dios le había dado, prácticamente se le olvidó. Se olvidó Dios, se olvidó del poder de Dios, todo lo que había, la hazaña que había logrado con el favor de Dios, todo se le olvidó y se sumergió en las tinieblas del desánimo y se tiró ahí y con el deseo ya de morir. Y eso es lo que está diciendo ahí. Yo no soy mejor que mis ancestros, yo quiero morir, deseo morir, quiero morirme. Y esas actitudes las vemos también, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Israel también perdió el ánimo en una ocasión. Vemos ahí el caso de Israel dirigido por Saúl, que por cierto también se había apartado de Dios. Y cuando él llega a Goliat, un gran paladín del ejército filisteo, y le dice: mándeme a alguien con quien pelear, si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros siervos. Y eso lo hacía, dice la Biblia, continuamente. En 1 Samuel encontramos ese relato. 1 Samuel capítulo 17, en el versículo 24, dice lo que dice ahí. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Fíjense cómo es. Por las noticias que escucharon. Esas noticias fueron prácticamente minando su ánimo de ellos, que habían logrado cuantas batallas y habían sido vencedores, e iban siendo vencedores en todo lugar donde llegaban. Pero esta vez, oyendo a este gigante y diciendo todo lo que decía, iban perdiendo el ánimo. Todos los días él les hablaba, todos los días él les desafiaba, y ellos todos los días iban perdiendo el ánimo hasta que lo perdieron totalmente. Goliat. ¿Cuál será el Goliat que hay en tu vida en estos tiempos? ¿Cuánta gente está oyendo malas noticias en estos días? Y a causa de esas malas noticias pierden el ánimo, bajan las defensas del cuerpo humano, del ser humano. Y muchos han perdido la vida, muchos han muerto a causa de eso justamente. Porque el desánimo es un elemento que trae abajo las cuatro llantas del carro, si se lo puede decir así. Le bajan las defensas y la persona puede sufrir hasta la muerte. Otras causas por las que viene el desánimo: por la forma como enfrentas tú las adversidades. Proverbio 24:10, mira lo que dice respecto a eso. Proverbio 24:10 dice lo siguiente: si tú fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Miren cómo tú estás enfrentando las adversidades que te vienen, porque todos nosotros tenemos adversidades, pero ¿cómo las estás enfrentando? ¿Las enfrentas con temor, como estos que estaban, como Elías, como el pueblo de Israel, con miedo? Si lo estás haciendo así, ya eres un candidato justamente para que el desánimo venga a tu vida. Y tú vas a perder si sigues haciendo eso. No solamente oportunidades en la vida, porque una persona desanimada no puede lograr sus metas, sus objetivos, no puede avanzar con los ideales que tiene. Si está desanimado, no puede. Aquí lo dice claramente: si tú eres flojo en el día de trabajo, tu fuerza, tu ánimo será reducido. Hay varias causas por las que viene el desánimo, y por lo cual la persona tiene que estar examinándose, conforme dijo el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos, probaos, para ver si realmente estáis en la fe.
Otro de los ataques, otro de los causas es por el ataque de Satán a tu mente. Efesios capítulo 6, versículo 10, miren lo que dice. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense que aquí esta escritura está hablando a hermanos. El apóstol Pablo se dirige a hermanos. Que se fortalezcan. Oiga, si Satán es tan osado de dirigirse y de atacar a los cristianos, ¿cómo no será el ataque que dirigirá a aquellas personas que no tienen a Dios, a Cristo, que no tienen ánimo? Por eso es que muchos han fracasado. Por eso que muchos están sufriendo a causa de enfermedades, por el desánimo. Y fíjate cuánta gente hay que ha perdido la fe, ha perdido el valor. ¿No? ¿Dónde está ese pueblo de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está la promesa que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Dónde está? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te llegará. ¿Dónde están esas palabras? Satanás está atacando tu mente, tratando de que tú te concentres en las circunstancias adversas y no veas lo que tú tienes que ver para que tengas ánimo. Otra de las causas por las cuales te viene el desánimo es por la visión que tú tienes de la vida. En Mateo capítulo 6, fíjense lo que dice ahí. Mateo capítulo 6, en el versículo 33, dice lo siguiente, el Señor Jesús hablando. Mateo 6, habla ahí en esta parte. Dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué visión tienes tú de la vida? Porque hay mucha gente que solo ve tinieblas, que solo ve desgracia, que siempre está, no puedo, no se va a poder. Hermano, vamos a hacer esto, no se va a poder. Entonces, ¿qué visión tienes tú de la vida? Entonces, si no tienes una visión positiva, entonces prácticamente tú eres un candidato más a que el desánimo te arrastre, venga sobre tu vida. Y miren, y siempre hay, porque si lo que uno siembra, uno va a cosechar. Tú siembras para el desánimo, vas a cosechar eso. Y las consecuencias por vivir desanimado va a ser como lo fue en el caso de Elías, un gran siervo de Dios. Pero que si él tomó esas noticias y se asustó, porque el problema está que hoy, por ejemplo, estamos viendo por la televisión, por diferentes medios, noticias de ataques, de enfermedades, de plagas. Pero, ¿cómo estás tomando tú eso? ¿Ah? ¿Cómo la estás tomando? Porque hay que filtrar estas noticias. Porque nosotros las filtramos a través de la palabra. En cambio,
si tú vas a caer en eso, como lo que le pasó a Elías. Pensó no tanto en el poder de Dios, sino pensó en el poder de la reina Jezabel y todo ese ejército. Entonces, ¿dónde tú estás fijando tus ojos? Entonces, las consecuencias que van a ocurrirte es que tú vas a, como Elías, vas a perder el ánimo y paulatinamente vas a anhelar la muerte. Y esa va a ser la marca de toda persona que está desanimado. El querer morirse, el querer ya terminar con todo esto. Apenas tiene una pequeña síntoma, ya quiere morirse y se muere. Y sí, se han muerto gente así. Cuando nosotros miramos más todavía en las escrituras, ya esto se ha dado. Éxodo, por ejemplo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, miren lo que dice la Biblia. 14, versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ellos estaban hablando no de Canaán, que Dios les había prometido, de la tierra prometida. No, ellos estaban por lo que el faraón venía con su ejército, y ellos, como estaban con miedo, comenzaron a hablar lo negativo, a pensar en lo negativo, dejar de mirar lo que Dios les había dicho que miraran, los ideales, aquello para los cuales Dios los sacó de Egipto. Y entonces el miedo entró en su vida y todos ellos comenzaron no a pensar en ir adelante, pensaron en regresar y anhelar. Fíjate, hablaban de muerte, que no había sepulcros ahí en Egipto que nos has traído aquí para morir. Fíjese, ellos mismos estaban declarando que iban a morir en el desierto. Y cuando uno mira las escrituras, uno ve que todo ese pueblo murió en el desierto, ¿no? Desear la muerte es una de las consecuencias que te va a traer el vivir desanimado por no filtrar estas noticias. Y no solo eso, sino que esto te va a crear un complejo de inferioridad. En el libro de Números, fíjate cómo encontramos en este caso ya, encontramos al mismo pueblo de Israel. Números capítulo 13. En el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren qué terrible. Dios había enviado espías para que estos espías espiaran la tierra y trajeran un informe de todo lo que había allá, para que ellos pudieran entrar y lanzar un ataque hacia ese territorio. Pero estos espías, a excepción de 2, vinieron no con buenas noticias, sino con noticias negativas. Vinieron a decir: no se va a poder ir allá. ¿Por qué? Porque allá hay gigantes. Hay gente muy mala, muy perversa, y nos van a vencer. Fíjense, de tal manera que eran los gigantes tan grandes que nosotros al lado de ellos éramos langostas. Y nosotros nos veíamos como langostas y ellos nos veían como langostas. Fíjense, ese complejo de inferioridad te va a traer justamente el que tú creas las noticias negativas, el que tú aceptes y no filtres eso. Te va a hacer un pequeñín. Y tú no eres llamado a ser un enano, tú eres llamado a ser un gigante, pero un gigante en la fe.
Eso, querido, que vemos ahí, hizo que este pueblo, amén de las otras circunstancias, fracasaran. Y todos ellos, conforme dice en las Escrituras, todos ellos, todo ese pueblo murió, a excepción de Caleb y Josué, en el desierto. Murieron. Ellos mismos lo habían dicho por su boca. Te crea también la depresión. Las consecuencias por vivir desanimado te crea depresión, querido. Y ese mismo libro de Números, en el capítulo 14, en el versículo 1 y 2, mira, lo voy a leer. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjense que una de las cosas que crea la depresión es que te baja las defensas, es que la persona comienza a llorar de cualquier cosa, de la nada, y es continua el lloro, el quejido. Y es el caso de estos. Mire cómo se estaban ellos llorando, incluso toda la noche lloraron de eso. Y se quejaron. Y al quejarse ante los siervos, no se están quejando ante los siervos, es ante Dios que se estaban quejando. Es contra Dios que estaban ellos peleando. Y por eso es que no pudieron entrar. Dime, examinemos nosotros cómo está nuestra fe, cómo está nuestro ánimo. Nosotros también se nos ha prometido nueva tierra, nuevo cielo. Jesús dijo: yo me voy, pero yo les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cómo está ese ánimo? Y los ingredientes para tener una vida de ánimo continuo, te lo quiero mostrar. Primero, el tener buenos pensamientos. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos va a decir ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en versículo 8, fíjense lo que él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y él lo estaba diciendo y estaba escribiendo estas epístolas desde la cárcel. Cualquier otro que no estuviera con esa llenura del Espíritu estuviera maldiciendo, pero no. A pesar de toda la tribulación que él estaba pasando, a pesar de todas las vicisitudes que él tenía en su ministerio, él estaba dando gracias a Dios. Y él dice: hermanos, den gracias a Dios en todo. Por eso que nuestro ministerio está con eso. Nuestro ministerio está llamado a dar gracias a Dios. Por eso que nuestro ministerio se llama Ministerio Internacional Gracias, Señor. Queremos dar gracias al Señor en todo tiempo, en todo momento. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Piensen lo positivo. Piensen todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Eso es lo que tiene que primar, para que entonces tú puedas tener una vida de ánimo continuo. Otra de las cosas que tienes que tener tú, para que entonces puedas tener ánimo continuo y que ninguna de estas noticias te cale, te llegue, te desanime, entonces es el hecho de tener fe. Jesús les dijo:
en el mundo van a tener aflicciones, Pero le dijo, pero tengan ánimo. Y la fe es el elemento activador del ánimo. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en las Escrituras, en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, vemos el caso de una mujer que había, dice la Biblia, sufrido muchos años con una enfermedad. Marcos 5, versículo 26, dice lo siguiente: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjese cómo esta mujer, que por cierto, en aquellas épocas, la mujer que tenía esta enfermedad que ella tenía una enfermedad tipificada en aquel entonces como una enfermedad que la persona no podía tener convivio social, no podía estar en intermedio del pueblo. Y si la descubrían que tenía esa enfermedad del flujo de sangre, entonces la matarían a pedradas. Pero fíjese que ella tuvo fe y activó su ánimo. Porque imagínate, Jesús iba rodeado de una gran multitud, pero ella tuvo ánimo para decir: yo voy a tocar su manto y yo voy a ser sana. Fíjese, ella aplicó ánimo, aplicó fe y se puso manos a la obra. Imaginémonos en ese gentío cómo ella habrá recibido empujones para allá, para acá, cómo la habrían tumbado para acá. Pero sin embargo ella perseveró y avanzó hasta lograr su objetivo, que era tocar a Jesús, porque ella tenía fe de que ella iba a lograr eso. Y eso no la sanó. La sanó con el hecho de tocar por fe a Jesús. Fíjate que eso es un elemento importantísimo, la fe. Por eso es que el diablo quiere en estos tiempos acabar con las Escrituras, terminar con la fe, porque esto es lo que le da ánimo a la persona de lograr objetivos, de adorar a Dios, de hacer todo lo que Dios dice que se tiene que hacer, y el diablo no quiere eso. Por eso yo te exhorto, yo te animo a volver a Dios, a volver a la palabra, llenarte de ánimo. Y otro de los ingredientes para que tú tengas una vida de ánimo continuo es la llenura del Espíritu Santo y el conocer la palabra. El Salmo 119, versículo 16, fíjate lo que dice ahí. Salmo 119, versículo 116, dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Ah? Esa es la importancia de la palabra, que ella es la que nos va a sustentar, que nos va a dar ánimo, vida. De lo contrario, la persona no va a ver vida y la persona paulatinamente va a perder el ánimo y por consiguiente muere, fracasa. Querido, este es el tiempo. Si tú no tienes a Cristo, es el momento en el cual tú puedes venir a Cristo, recibir a Cristo, para cuando tú tengas a Cristo en tu corazón, entonces la fe viene. Y a partir de ahí, tú comienzas a escudriñar las Escrituras, a leer la palabra. Y esta va a generar fe para realizar todos los planes que Dios tiene para tu vida.
porque Dios te ha llamado con un propósito. Dios tiene planes, dice la Biblia, planes de bien y no de mal. Por ello, ese es el tiempo, este es tu tiempo. Esta palabra ha llegado en este tiempo para ti. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios en estos tiempos finales, porque ya son señales. Estas plagas, estas cosas son señales de que el tiempo del fin está cerca. Ánimo, ánimo. Estas enseñanzas estamos trayendo. Dios está mostrando estos temas para que a través de nuestro ministerio podemos hacérselos llegar, para que estudiemos juntos las Escrituras y usted pueda también compartir con otras personas, para levantar el ánimo de mucha gente que ahora está pasando un desánimo terrible. Vamos a animar a la gente, vamos a despertar la fe, vamos a compartir estas palabras, la bendita palabra del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y les esperamos para la próxima edición, la próxima semana, con un nuevo tema. Estos temas Dios está mostrando, Dios está revelando para traerlo. Que Dios esté bendiciéndole, fortaleciendo su ánimo cada día por la palabra de Dios. Dios, muchas gracias, Señor. Hay que darle gracias. Gracias a Dios por todo y en todas las cosas. Aleluya. Bendito sea Dios. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Ánimo, ánimo. Esto que está ocurriendo debe traernos a nosotros a examinar nuestra fe. Y al examinarla, que seamos nosotros sinceros con nosotros mismos. Como lo dijera el apóstol Pablo. Examinaos para ver si realmente estáis en la real fe. Examinémonos. Pablo dice, no solo te examines, pruébate, pruébate. ¿Cómo está tu ánimo? Pablo sí que pasó momentos difíciles. Pablo sufrió mucho, pero era una persona que tenía continuo ánimo, estaba de continuo ánimo. Salía de la cárcel, le habían castigado, habían azotado, él salía de ahí no para llorar, sino salía para animar a los hermanos. De esto que está pasando, vamos a animar. Algunos están tristes, no, vamos a alegrarnos, vamos a animar, vamos a llamar a la fe a mucha gente. Vamos a decirles que esto estaba escrito, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, avisó de que vendrían muchas plagas, muchos terremotos y señales. Este es el tiempo. Preparemos. Dios bendiga a cada uno de los que están siguiendo edición tras edición esta palabra que está trayendo, quiera Dios, está trayendo ánimo, porque sin ello, queridos, no vamos a lograr realizar aquellos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, para este tiempo difícil en que nos ha tocado vivir. Dios les bendiga, les fortalezca con esta palabra. Y entonces, queridos, vamos para adelante. Realicemos los proyectos, desarrollemos los planes, animemos a los hermanos, animémonos unos a otros, dijo el apóstol Pablo con estas palabras. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que proseguir haciendo. Pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que hacerlo.
demostrando así que es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos inspira. Porque cuando la persona está llena del Espíritu Santo, la señal de que está llena es que él tiene mucho ánimo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, de la adversidad, a pesar de todo de ello, él tiene mucho ánimo. Dios es grande. Dios bendiga a Perú. Dios bendiga a las naciones. Dios bendiga a cada uno que está en esta ocasión escuchando esta palabra, esta enseñanza. Dios te fortalezca, Dios te anime, Dios te lleve a lograr los planes que ha trazado para ti. Damos gloria al Señor y esperamos que este tiempo haya sido un tiempo de ánimo para cada uno de ustedes. Bendito sea Dios.